forma, la práctica vale sobre 100 puntos. 30 puntos valen los informes que van a realizar de cada práctica que vayamos a avanzar. Hay un cálculo resultados y hay un cuestionario. Tienen que ir resolviendo. Terminamos la práctica y se tienen que reunir en grupos de 5, de 4 personas, que ustedes lo tienen que conformar por afinidad y van resolviendo. Ya tienen su práctica lista. Entonces vamos avanzando. Antes del receso llegamos a la mitad del avance. Antes del receso yo les voy a dar una fecha para que me entreguen las prácticas hasta donde hemos avanzado. Es una parte. Luego, a fin de año, cuando concluya el avance, la segunda parte de sus informes de prácticas. Ya, entonces, ese porcentaje de prácticas vale 30% de la nota, 10% vale alguna actividad extra, un trabajo extra que vayamos a realizar y 60% vale el examen. El examen es a fin de año, cuando avanzamos todos los temas de práctica, que es un examen escrito donde ingresan ejercicios, teoría, prácticamente todo lo que hemos avanzado. ¿Ya? Eso lo voy a plasmar en la plataforma. Y nuestro horario es este. Nos vamos a dividir en 2 grupos al final de la clase. Hoy vamos a avanzar el primer tema, que es teórico, de introducción, y voy a compartir la pantalla. ¿Ya? ¿Observan la imagen? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien, gracias. Bueno, entonces empezamos con la clase de hoy. Es la introducción a las prácticas de laboratorio, donde vamos a ver lo que es bioseguridad. Bioseguridad en laboratorio. Entonces, ¿qué entendemos por bioseguridad? El uso de barreras para protegernos en la práctica laboral, en este caso en las prácticas que vayan a realizar ustedes en los diferentes laboratorios. Debemos de considerar que, como en toda profesión, nosotros también corremos riesgo cuando vayan a trabajar en los laboratorios y ahora en los laboratorios de enseñanza, de que nos ocurra algún incidente o algún accidente laboral, que se denomina porque ocurrió durante el trabajo, cuando ya sean profesionales, y en este caso, que pueda ocurrir durante el desarrollo de la enseñanza en las prácticas, ¿no? A eso se considera un accidente o un incidente, que estamos todos propensos cada día cuando realizamos las prácticas, pero para eso hay que minimizar los riesgos. ¿Y cómo vamos a minimizar? Prácticamente todos estamos expuestos. ¿Cómo vamos a minimizar? En realidad, conociendo y sabiendo cómo debemos protegernos, qué debemos utilizar para protegernos para cada procedimiento que vayamos a realizar en laboratorio. Y para ello debemos saber cuáles son las rutas de transmisión que pueden ingresar a nuestro cuerpo, ya sean microorganismos de las muestras que estemos procesando que están contaminadas, de los reactivos químicos, de los tóxicos, todos esos. Nosotros cada día trabajamos con ello en laboratorio y por lo tanto estamos expuestos a algún accidente que nos pueda ocurrir. Como ven en la imagen, estas rutas de transmisión que se puede adquirir en laboratorio pueden ingresar a partir del contacto, ¿no? Quiere decir el derrame, el reactivo tóxico que esté en contacto con nuestra piel, con nuestras mucosas, es el contacto. Puede ingresar a través de la ingestión, cuando utilizamos malas prácticas, por ejemplo, cuando pipeteamos con la boca directamente, sin pipetear correctamente con la propipeta, ¿no? Ahí podemos ingerir reactivo tóxico, podemos ingerir sustancias peligrosas, podemos ingerir muestras tal vez contaminadas,
¿no? Y podemos llegar a contagiarnos incluso de alguna enfermedad dependiendo de lo que estamos manipulando. Otra ruta es la inhalación, porque estamos expuestos a los aerosoles de microorganismos, aerosoles de reactivos, de sustancias químicas que emiten, ¿no?, ciertos olores. Entonces, mediante la inhalación estamos expuestos a eso también. Inhalación, exposición a aerosoles. Otra ruta es percutáneo, ¿no? Esto cuando estamos prácticamente manipulando objetos cortopunzantes, que pueden ser agujas, pueden ser material, no sé, lancetas o un material de vidrio que se rompe en nuestras manos. Esos son objetos cortopunzantes y a través de la vía percutánea pueden lesionarnos, producir heridas, ¿no? Desde simples hasta heridas profundas. Todo es la ruta de transmisión por donde pueden ingresar estas sustancias contaminadas, sustancias tóxicas, químicos a nuestro microorganismo. ¿A partir de qué? A partir de que estamos trabajando en laboratorio, ¿no? Estamos realizando la práctica, estamos expuestos a todo esto. Y también los que trabajan en laboratorios de animales o haciendo experimentación con animales pueden también someterse a las mordeduras de los animales, los arañazos, que también son un factor de riesgo para el estudiante que está realizando sus prácticas o sus experimentos. Pasa nomás, pasa nomás. Estoy pasando clases y pasa nomás. Ya. Luego, para protegernos de todo esto, nosotros debemos utilizar la protección. Ya eso se denomina equipo de protección personal. Esa es la sigla universal. Por eso dice EPP, equipo de protección personal, donde están las barreras primarias, que generalmente es todo esto el equipo de protección de personal, que hay una gran variedad y esto no se utiliza. Se utiliza para cada tipo de laboratorio. En nuestro laboratorio, cuando entremos a práctica, no vamos a utilizar todo esto, ¿no? Vamos a utilizar lo más básico porque estamos en un laboratorio de enseñanza, no estamos en un laboratorio de alta complejidad, pero ¿qué incluye el equipo de protección? Incluye, como ven acá, los pijamas, incluye los protectores de zapatos o en otros casos los zapatos, incluye la bata, puede ser impermeable en algunos casos, todo manga larga, puede ser en otros corto, largo, las cofias o los gorros, las mascarillas, que puede ser mascarilla simple, mascarilla KN95, los protectores faciales, puede ser los lentes oculares, los guantes, puede ser guantes de nitrilo, guantes de látex, etcétera. Hay una gran variedad de EPPs, a todo eso se denomina equipo de protección personal, porque es un equipo que tú utilizas, que te protege y es personal, no es que lo compartes con otra persona, ¿no? Entonces, esto te ayuda a prácticamente trabajar con seguridad en las prácticas de laboratorio. Tenemos una norma de bioseguridad a nivel nacional, todos los países lo tienen y nosotros también lo tenemos. Y como ven acá, se denomina Reglamento para la aplicación de la norma boliviana de bioseguridad en establecimientos de salud, donde prácticamente en el documento pueden ver que acá las autoridades en salud no mencionan cuáles son las áreas de mayor riesgo o críticas que deben aplicar estas normas de bioseguridad más estrictas en un hospital, por ejemplo. Y acá mencionan unidad de cuidados intensivos, unidad de infectología, y acá está laboratorio clínico, ¿no es cierto? En laboratorio clínico prácticamente es y esto les muestro porque no solo aplica al laboratorio clínico, sino a cualquier laboratorio donde debemos cumplir las normas. Ven acá, farmacia, no hay farmacia, porque en la farmacia no se debe cumplir tan estrictamente las normas de bioseguridad como en un laboratorio, por eso no hay, o en otras unidades que no las mencionan acá. Para esto, en esta norma tienen una serie de artículos donde nos dicen al personal de salud y ustedes como profesionales, futuros profesionales en salud que se están formando, que se deben aplicar estas normas. No, hay muchas normas, pero entre las más, digamos, las que debemos de cumplir, que son las más sencillas, podríamos decir, no son no muy estrictas, pero que debemos de cumplir, están el cumplimiento
individual y general, aplicar las precauciones universales. ¿Qué son precauciones universales? Acá dice, por ejemplo, las precauciones universales son un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que conforme el equipo de salud que esté en un laboratorio durante el desarrollo de su actividad. Es conjunto de técnicas y procedimientos, como les decía acá en la imagen. No podemos pipetear con la boca, esa no es una técnica correcta, no es un procedimiento correcto. ¿Qué nos dice la precaución universal? Que debemos aplicar la técnica correcta. ¿Qué es la técnica correcta? Pipetear con la propipeta, no pipetear con la boca. Esa es la técnica correcta. Entonces, una precaución universal, que eso aplica para todos los que están trabajando, no solo para algunos, todos deben cumplir esa técnica correcta. Es un ejemplo. También debemos cumplir el principio de universalidad. Universalidad, ¿qué es universalidad? Que todas las muestras que manejemos en laboratorio, ¿no? Puede ser eso aplicado en hospitales, pacientes o fluidos corporales que utilicen prácticamente en laboratorio de físico-química, vamos a utilizar muestras de alimentos para realizar las determinaciones físico-químicas, ¿no? O de desinfectantes, de algunas sustancias de limpieza, eso es lo que vamos a utilizar. Pero debemos de considerar que todas las muestras que estamos manipulando para realizar el análisis deben ser considerados como potencialmente infecciosos o como contaminados. Si me traen una muestra de un jugo, no, digamos de un yogur, yo debo manipular esa muestra para hacer el análisis como si esa muestra estuviera contaminada. Por lo tanto, debo protegerme. ¿Y cómo voy a proteger? Utilizando los CPPs. ¿Cuáles son? Utilizando guante, utilizaré obviamente mi guardapolvo, que es el principal equipo de protección personal, ¿no? Aplicaré las técnicas correctas porque ese es el principio de universalidad, es lo que ocurría en la pandemia. Cuando estábamos en plena pandemia, todo el personal de salud tenía que aplicar el principio de universalidad, que era considerar a todas las personas que están en consulta o que están realizando el análisis como si estuvieran infectados por COVID. Todos, por lo tanto, todos estaban protegidos, ¿no? Todos deberían estar protegidos con las mascarillas, con los guantes, con los barbijos. ¿Por qué? Porque no podemos predecir que una persona tenga COVID y la otra no tenga COVID y la otra tenga COVID y la otra no. Y el riesgo de contagio es alto, ¿no? Entonces no podemos decir, esta tiene COVID, entonces me protejo. Esta otra persona no tiene COVID, entonces no me protejo. No. Entonces eso aplica para todo, por ese principio de universalidad. Cuando manipulen las muestras en laboratorio, cualquier procedimiento que estén realizando, tienen que aplicar el principio de universalidad. Considerar todo esto que estoy procesando está contaminado, aunque no lo esté. No sabemos si está o no está, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Protegerme para todas las muestras. ¿Ya? ¿Qué otro requisito debo cumplir? La higiene personal. La higiene personal es un requisito que debo cumplir de manera individual, estrictamente, como personal de salud. Ustedes como estudiantes, personal de salud. La higiene personal. Tienen que estar bañados, con el cabello limpio, con su ropa limpia, su bata planchada, sus zapatos limpios, ¿no? No se necesita ser millonario o rico para tener una higiene personal, simplemente es el aseo personal, el cuidarse a su persona, ¿no? Además, el personal de salud es el ejemplo en limpieza personal frente a todos los demás. ¿Se imaginan que un doctor esté trabajando, que no se bañe, que tenga olores corporales? ¿Qué paciente creería en él? Cuando como personal de salud, nosotros, ustedes como estudiantes de una carrera de salud, deben mostrar limpieza y pulcritud en su aspecto personal y obviamente en el desarrollo de sus prácticas en laboratorio, ¿ya? El lavado de manos. Cuando vayamos a realizar las prácticas, deben lavarse las manos cuando sea necesario, ¿no? Al concluir la clase, dejar todo en orden y lavarse las manos.
Ahora hay los alcoholes en gel, ¿no? Que cada personal de salud debe llevarlo en su mochila, en su bolsón, porque ustedes sobre todo que a veces se quedan todo el día en clases o en la facultad, a veces van a comer o se compran algo para almorzar y ¿dónde se lavan las manos? El lavado de manos es una práctica universal que todo personal de salud lo debe cumplir a cabalidad, ¿no? Y por eso hay el Día Mundial del Lavado de Manos. La Organización Mundial de la Salud celebra 2 fechas cada año donde insta a todo el personal de salud, estudiantes de las carreras de salud, que deben aplicar el lavado de manos, porque es la única práctica económica, sencilla, que no cuesta nada. ¿Para qué? Para evitar las enfermedades. Entonces, esto es que debemos cumplir. Ustedes, precauciones universales, aplicar las técnicas y procedimientos correctos destinados a cada práctica que vayan a desarrollar en el laboratorio, cumplimiento del principio de universalidad, considerar que todo está contaminado, por lo tanto yo me tengo que proteger, y el cumplimiento de la higiene personal y el lavado de manos. Ya. Y luego debemos utilizar los CPP, que son una barrera física prácticamente, que nos van a cubrir, como veían aquí en la imagen, nos tienen que cubrir todo, cara, cuerpo, brazos y manos, dependiendo en qué laboratorio estemos trabajando, ¿no? Entonces, el guardapolvo, ¿por qué no tiene que ser manga corta? Por esto, porque estamos viendo que las rutas de transmisión son a partir de la piel, a partir, ¿no? Del contacto. Por eso se ha hecho la bata, que es manga larga, no puede ser manga corta. Ya, y bueno, protegernos lo más que se pueda de nuestra piel. Acá tenemos más de las precauciones universales, lo que les había nombrado. ¿Qué más debemos de cumplir en laboratorio cuando ustedes ingresen? No se debe aplicar cosméticos. Las chicas no deben venir maquilladas, con pestañas postizas, con lentes de contacto. Peor aún si estamos trabajando con mecheros en laboratorio. El mechero genera calor y cuando una persona está cerca del mechero, los lentes son generalmente de material sintético que van a llegar a estrecharse, a derretirse y pueden dañar su vista, ¿no? Entonces no se deben manipular lentes de contacto, sobre todo cuando estamos trabajando con sustancias químicas tóxicas o cuando están cerca los equipos de calor. No aplicar cosméticos. Las chicas y los varones que tienen cabello largo debe estar sujetado al ingresar al laboratorio. No pueden ingresar con cabello suelto. Debe ingresar con el cabello muy amarrado, sujetado, nada de pelos sueltos, porque eso se puede entrelazar entre los equipos, pueden contaminar ustedes las muestras les pueden contaminar a ustedes, ¿no? Deben mantener las uñas cortas, siempre el personal de limpieza, uñas cortas y sin esmalte. No hay uñas largas pintadas. Eso puede aplicar a fin de semana, que hay uñas postizas y pueden colocarse, pero mientras sean personal de salud y donde vayan a trabajar, les van a exigir que deben tener uñas cortas y sin esmalte, sobre todo en laboratorio. No se debe consumir alimentos, bebidas y sustancias en los laboratorios. Eso está destinado a las cafeterías, las áreas verdes. Dentro del laboratorio no pueden ingresar con alimentos. Tampoco los alimentos pueden estar almacenados en los refrigeradores donde almacenamos nuestros reactivos, ¿no? Los alimentos no pueden estar almacenados juntamente con reactivos de laboratorio. No se debe fumar en áreas de trabajo. Prohibido fumar en laboratorio. Tampoco deben utilizar las chicas, los varones, anillos, porque si aplicamos la práctica universal lavado de manos, pueden, pues, al lavarse las manos, perder los anillos. Puede ser que los anillos, dependiendo del metal que sea, provoque un tipo de reacción con alguna sustancia con la que estamos trabajando. Desde ya, si usamos anillos, va a ser complicado que nos pongamos el guante encima. Entonces, no está permitido el uso de anillos, aretes, pendientes grandes, relojes, pulseras, collares y otras joyas en áreas de laboratorio, porque existe el peligro de que sean atrapados en algún equipo o contaminados con algunas sustancias infecciosas o químicas. Por lo tanto, cuando el personal trabaja en laboratorio, debe evitar todo podemos decir, accesorios, ¿no? Y cumplir
Entonces, el bioquímico o la bioquímica, ¿cuándo va a usar esto? Esto lo utiliza perfectamente al salir del laboratorio. Ingresa al laboratorio y retira sus anillos, aretes, pulseras. Sale del laboratorio y después de dejar todo en orden limpio, de realizarse el lavado de manos, puede nuevamente ponerse sus aretes, collares, pulseras y todo lo que desee. Así se trabaja en los hospitales, salen de los laboratorios y ya pueden hay vestidores incluso, ¿no? Igual en el laboratorio tenemos una antesalita donde ahí pueden volver a ponerse sus accesorios, pero en el laboratorio prohibido. Las pertenencias de personal, ropa, cosméticos deben ser colocadas en áreas libres de contaminación. O sea que no pueden ingresar ustedes al laboratorio con sus bolsones, con sus chamarras. No, porque el laboratorio debe estar libre de contaminación. No pueden ingresar con sus celulares. Todo esto lo deben dejar en la antesala, ¿no es cierto? Por ello hay colgadores y simplemente deben ingresar con su equipo de protección personal, que es la bata, su material necesario, su guía práctica, su cuaderno para apuntar, sus lápices, bolígrafos y máquina de calcular. Prohibido es el uso de celulares. En laboratorio no se debe utilizar celulares. Es una práctica que no está permitida porque el laboratorio es un ambiente donde el personal debe estar concentrado realizando sus procedimientos, precisamente porque existe el riesgo de que nos podamos contraer o ocurrir algún incidente, accidente, y no podemos estar distraídos con celulares. Entonces el celular no está permitido. Tienen que ingresar con su máquina de calcular para los cálculos cuando sea necesario. El lavado de manos, lo que ya les mencioné. Aquí lo mismo, no alimentos, los cosméticos, barba, joyas, prohibido. El estado de inmunización del personal. Esto sí es importante, que ustedes deben vacunarse. Realmente la facultad saca campañas de vacunación donde también pueden participar frente a, sobre todo, hepatitis, tétanos, y cuando vayan al internado rotatorio, más aún les van a exigir sí o sí su carnet de vacunación, porque no pueden ingresar al laboratorio hacer las prácticas o a la institución de salud sin estar inmunizados. ¿Por qué? La inmunización es una barrera de protección también biológica, porque al estar vacunados nos estamos protegiendo de no enfermar de las enfermedades contra las que hayamos aplicado la vacunación. ¿No? Eso es un requisito para el personal de salud. En los hospitales, por ejemplo, el personal médico, bioquímico, no trabaja sin estar vacunado, es prohibido. Luego, pertenencias del personal, ya habíamos dicho, lo mismo tienen que ser colocadas fuera de las áreas del laboratorio, y esto aplica a decoraciones festivas que no se deben aplicar en laboratorio, en lugares. Estos, por ejemplo, son normas, ¿no?, que debemos cumplir, que no las puse yo, están en la página 73 de la norma boliviana de bioseguridad. Aplica a laboratorios de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, de establecimientos de salud, de universidades, como es en nuestro caso, porque tenemos tantos laboratorios y hay profesionales formándose, futuros profesionales, estudiantes. Por lo tanto, nuestros laboratorios son de nivel 1, de nivel de enseñanza, y debemos aplicar las normas básicas, que son responsabilidades dentro del laboratorio, que son estas. Eso está prácticamente en la página 73. No es que lo digo yo, lo pueden revisar, la norma, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué EPP vamos a utilizar en la práctica? Nosotros, como somos un nivel de enseñanza 1 en laboratorio, vamos a utilizar el guardapolvo, sí o sí. Tiene que estar con su nombre, con el logo de la facultad. Tiene que ser manga larga, como hemos dicho, porque tiene que proteger el mayor espacio de superficie corporal, ¿no? Manga larga. El guardapolvo no es para que esté abierto, tiene que estar cerrado, porque es nuestro equipo de protección personal principal del bioquímico. Ya es un EPP principal. No pueden prestarse entre personas, ¿no? Ese es personal de cada uno, por eso tiene que estar su nombre. Eso vamos a utilizar en el laboratorio, en físico-química. Pijama no vamos a utilizar porque no estamos en un nivel de laboratorio complejo. Vamos a utilizar guantes en alguna práctica, cuando sea necesario. Yo les voy a comunicar para la siguiente clase, se traen un par de guantes. Mascarilla de la misma manera. Había estado aquí, Nancy. Sí.
A veces prueba. Gracias, Elisa. Son ricos sus bizcochitos de la señora de allá abajo. Ah, ya, gracias, Elisa, gracias. ¿Doctora, este es? Un ratito, por favor. No, hay otro, es verdecito. No es Estar ahí. Sí, no, es Pero uno que verde sí. más oscuro. A ver, y la última reunión, no, no es este. No es este. Este es de 2001, septiembre, sí. Es otro, debe estar por ahí. Es más oscurito. Más. Sí, Bueno. ese arte, sí. Sí, cerralo, por favor, Gabrielita. Sí, bueno, ¿dónde son? Ya, les voy a comunicar, ¿no? Cuando vamos a traer guantes, también cuando va a ser necesario que traigan cofias, también se les va a comunicar lentes antiparra, también solo es en una práctica que debemos utilizar, y no todos tampoco, ¿no? Mascarillas, igual seguramente en invierno vamos a utilizar los barbijos, eso sí, porque por las infecciones respiratorias es una barrera de protección personal, sobre todo para las personas que están resfriadas y enfermas y no deben contagiar a las demás, deberían utilizar las personas que están enfermas. No todos. En pandemia hemos utilizado todos, pero ahora ya no estamos en pandemia, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, el EPP principal, la bata. Estos accesorios son dependiendo a cada práctica. ¿Qué más? De pijama no. Zapato cerrado, no blanco. Blanco les exigen en internado. Para la práctica deben además, tienen la bata que tiene que estar limpia, planchada. Deben las chicas y los varones venir con pantalón, jean, como gusten, pero no puede ser falda, no puede ser minifalda, no puede ser corto, no puede ser pantalón corto. Tiene que estar protegido todo, nuestra superficie corporal. Puede caerse un matraz, un reactivo químico y quemarles, lesionarles. Tiene que estar protegido. Y los zapatos cerrados, ¿no? No tiene que tener orificios donde pueda ingresar algún objeto cortopunzante. No estoy diciendo que sean blancos, cerrados, ¿no? Cerrados. No pueden venir con chinelas, no pueden venir con tacos. Las chicas, está prohibido en laboratorio. Si gustan, pueden venir a la facultad, pero se traen otra zapatilla para ingresar al laboratorio. Tiene que ser cerrado. Además, tiene que ser plano y cómodo, ¿no? No puede ser taco, como les decía, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es, ¿no? Entonces, esa es la ropa que vamos a utilizar nosotros. Aquí hay más sobre aquello. Para proteger cara y cuerpo en alguna práctica, lo que les decía, lente, ¿no? Para evitar los aerosoles, protegernos sobre todo la cara. Guantes también. Les dije, alguna práctica, van a traerse un par de guantes, ¿no? Que va a proteger seguramente las manos. Y acá los zapatos, ¿no? Que en algunos laboratorios se usan bota dependiendo de la complejidad, en otros ingresan con zapatos, utilizan protectores, sobre todo en los hospitales, cuando ingresan a las salas de pacientes, hacen esto, y el personal de salud, internos de medicina, bioquímico, utilizan este tipo de zapatos, un ejemplo, pero cuando van a los hospitales, no hemos dicho acá, zapatos cerrados, suficiente. La protección respiratoria, cuando usar KN, cuando usar barbijo simple. Hemos dicho ahora no es necesario que usen KN, no es necesario que usen barbijo simple. Nadie debería utilizar. No estamos en pandemia. Seguramente cuando empiece el frío, el invierno, las personas que están resfriadas con infección respiratoria ya tendrán que utilizar. ¿Para qué? Para no contagiar a las otras, pero las demás no. Aplicar el lavado de manos, ¿no? Como les decía, la OMS pone un día para el lavado de manos, para celebrar 2 fechas ahí en todo el año. Uno es en octubre y el otro, si no me equivoco, en abril. Y nos da prácticamente, ¿dónde está? Nos da las instrucciones, que son los pasos que debemos cumplir para el lavado de manos, que además debe durar entre 40 y 60 segundos, ¿no? Eso es. ¿Qué más? Bueno, como les decía, debemos aplicar en el laboratorio lavado de manos con agua y jabón, pero también todos deberíamos utilizar o tener en nuestro bolsón el alcohol en gel, que es un lavado de manos rápido, que nos ayuda a desinfectarnos y a eliminar los que tengamos en las manos y así evitar posibles enfermedades que podamos transmitir
podemos adquirir, ¿no? Este alcohol en gel lo tienen disponible en todos los lugares. Para la pandemia se utilizó mucho, ¿no? Y es necesario que cada estudiante porte en su bolso un alcohol en gel, porque ustedes se quedan todo el día y no me dirán que todo el día no se lavan la mano, ¿no? Tenemos que constantemente lavarnos la mano. Cuando las manos estén visiblemente sucias, que veamos que hay suciedad, sí o sí debemos aplicar el lavado de manos. No podemos usar alcohol en gel, porque el alcohol en gel no va a cubrir, no va a eliminar toda esa suciedad. Entonces, cuando nuestras manos no están visiblemente sucias, podemos utilizar el alcohol en gel. Ya, son los dos tipos de lavado de manos. Para utilizando jabón y agua y utilizando alcohol en gel, los pasos son los mismos. Vean aquí, ya sea con agua y jabón o ya sea el alcohol en gel, palma con palma, interdigital con interdigital. Continuamos con interdigitales, acá como siendo un número 8, acá el dedo pulgar, dando vueltas el dedo pulgar de cada mano, acá las yemas de los dedos con la palma de la otra mano, enjuagamos, acá el codo de cada mano, enjuagamos, secamos. Esos son los pasos para el lavado de manos. Con agua y jabón, que debe durar 40 y 60 segundos. También podemos, para la solución alcohólica se evita algún paso, porque en la solución alcohólica o en el alcohol en gel no debemos utilizar una toalla para secarnos, no es necesario, ¿no? Simplemente es un lavado con menos pasos, pero que también dura su tiempo y se va prácticamente a evaporar o va a tener un secado rápido. ¿Desde cuándo utilizamos las medidas de bioseguridad en los laboratorios? Desde hace muchos años atrás. Por eso es que en nuestro país tenemos una norma boliviana. Les he mostrado, pueden entrar a la página del ministerio, descargarse esta norma y ahí explica todo. Yo les estoy explicando lo que vamos a aplicar en laboratorio, ¿no? Según la norma, no según lo que yo digo. Pero las normas de bioseguridad se han aplicado desde muchos años atrás y más aún, han aumentado más aún estrictamente en algunos países. Por ejemplo, es más estricto, no permiten que en las universidades estudien varones con el cabello largo o que tengan barba. Es prohibido. En Suiza, por ejemplo, no hay médico que tenga barba o no hay bioquímico que tenga barba o estudiante de medicina o de salud. Es totalmente prohibido, ¿no? O que tengan cabello largo. Entonces son normas ya más estrictas, porque solamente la barba, el cabello largo es prácticamente un lugar donde crecen los microorganismos cuando no hay un aseo estricto, ¿no? Y a partir de eso pueden contaminar. Entonces, más aún se han hecho más aún hincapié cuando han aparecido las epidemias y las pandemias. Había una epidemia del cólera hace muchos años atrás que también ha afectado a nuestro país. Entonces se han aplicado las medidas de bioseguridad, ¿no? De que haya lavado de manos, porque nos contagiamos a partir de las heces contaminadas, ¿no? Y era una epidemia que ha abarcado muchos países y entre ellos estaba el nuestro. Desde que ha habido la epidemia del VIH-Sida se han aplicado más. ¿Por qué? Porque los pacientes tenían VIH y iban a ser operados en una clínica y le transmitían el virus a los médicos, al personal de salud, ¿no? Entonces allí ellos tenían que aplicar más estrictamente sus medidas de bioseguridad. ¿Para qué? Para evitar contaminarse con pacientes que tengan el virus del VIH. Mucho personal de salud se ha enfermado, se ha infectado a partir de los pacientes o porque no han aplicado las normas de bioseguridad. Desde la aparición de los virus respiratorios como el SARS. El SARS ya había antes, en esta pandemia que hemos pasado, y era el SARS-CoV-2, era otro tipo de SARS, ¿no? Que ha ocasionado la pandemia, pero antes ya había SARS, otro tipo de virus respiratorio, pero que no ha ocasionado pandemia, ¿no? En el H1N1, por ejemplo, ¿no? Es un virus respiratorio de la influenza, que esto ha ido mutando H1, H2N3, H2N5. Gracias, ¿no? Entonces, luego también con la prevención de infecciones, cuando una persona, un familiar nuestro ingresa a los hospitales están contaminados de bacterias
agresivas, resistentes. Entonces, por eso es que en los hospitales son estrictos, no pueden salir los internos. Cuando ustedes vayan a ser internado, deben su ropa de laboratorio y ahora mismo no pueden caminar con su bata por todo el complejo universitario, ¿no? O subir al trufi, al micro con su bata, con su guardapolvo. No pueden porque ahí están los microorganismos de los establecimientos de salud y están llevando a sus casas, ¿no? Entonces, tiene que haber prevención en los hospitales. Y nosotros, ¿cómo ustedes van a desechar su bata? Bueno, aparte de tener el guardapolvo, en su mochila van a traer una bolsita que va a ser exclusivamente para su guardapolvo. Entonces, salimos de la práctica, se sacan su bata, no se permite salir con bata por todo, por las calles, alrededor de la universidad, prohibido, ¿no? Entonces, doblan su bata y lo colocan en la bolsa, que no esté en contacto con los demás materiales o vestimenta que tengan en su bolsón, ¿no? Tiene que estar separadito en la bolsa. Llegan a su casa, lo tienen que sus guardapolvos lo tienen que lavar de manera separada, no pueden lavar con otra ropa, mezclando su ropa cotidiana, ¿no? De manera separada y si es posible con agua caliente, ¿no? Eso es lo que deben hacer y lo que también les recomiendo que hagan siempre. Así van a evitar llevar contaminantes a sus casas, ¿ya? Bueno, eso. Entonces, eso es lo que ocurrió. El bioterrorismo, ¿no? Donde prácticamente hay países que tienen resguardadas patógenos asesinos, ¿no? Que prácticamente hay luchas entre países, ¿no? Los que tienen mayor potencia, sobre todo, como se dice que el COVID ha sido prácticamente una guerra de terrorismo, ¿no? Y que los chinos nos han prácticamente lanzado el virus para causar la pandemia y que se considera en potencia mundial porque todo lo que llegaba era de China, los equipos, los respiradores, los reactivos, prácticamente los barbijos, toda la producción para la contención de la pandemia, desde las vacunas, era de China, ¿no? Ellos han generado mucho durante y casualmente en Beijing no habían casos de COVID, o por lo menos no han mencionado nunca o no mostraban las noticias. Existe. Y las enfermedades emergentes y reemergentes, quiere decir las enfermedades que ya habían y las que van a haber. Acá les voy a mostrar. Las emergentes, acá, emergentes son enfermedades nuevas que aparecen, ¿no? Que en un lugar, por ejemplo, no había, digamos que aquí no teníamos, podemos decir, el hongo negro, no teníamos nunca en Bolivia, en otros lugares sí había, pero ahora ya hay caso de hongo negro, ¿no es cierto? Ya el año pasado había un caso y ahora hay otro caso. Entonces es una enfermedad emergente para nosotros en nuestro país. O sea, es una enfermedad nueva que apareció, que nunca había y apareció. Ese es emergente. Y reemergente es una enfermedad que ya había, digamos, acá en Bolivia, en Cochabamba, y que se perdió y luego de muchos años reapareció, reemergente. Un ejemplo, por ejemplo, el cólera. El cólera no hay ningún caso en Bolivia. Hace muchos años se ha erradicado el cólera, ¿no? Hemos pasado una epidemia, sí, hace muchos años, pero hoy en día no hay. Y si volviera a aparecer un caso, sería una enfermedad reemergente que volvió a aparecer, ¿ya? Entonces, frente a estas enfermedades nuevas que aparecen en un lugar determinado o reaparecen, debemos aplicar las medidas de bioseguridad, ¿no? No porque no hay cólera, no nos vamos a lavar las manos después de entrar al baño, ¿no? Siempre debemos lavarnos las manos. El VIH, por ejemplo, no es una enfermedad ni emergente ni reemergente. ¿Por qué? No es nueva. Tenemos el VIH todos los días, hay casos de VIH. No es reemergente porque no es nueva. Perdón, no es que ha desaparecido y ha vuelto a aparecer, no. El VIH está siempre, por lo tanto se considera una enfermedad endémica y es parte de nuestro vivir. Cada día hay casos, igual que la tuberculosis. Por lo tanto, si hay casos, debemos de protegernos y aplicar las normas de bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, si están en laboratorio y se pinchan con una aguja de un paciente X y no saben si es VIH o no, y era VIH, o tal vez ni el paciente sabe que era VIH,
y era VIH. Por eso es aplicar los principios de universalidad para todo. Considerar que todos son VIH. Todos son VIH. Todas las muestras de sangre que estoy en laboratorio procesando, inclusive de mis compañeros que tal vez no saben, o estoy tomando muestra a mi compañero, debo aplicar el principio de universalidad, protegerme yo, usar guantes, ¿no? Hacer las técnicas correctas, no encapuchar con la mano, sino utilizar la técnica correcta de toma de muestra. Eso es el principio de universalidad que debemos aplicar, lo que les decía, aplicar la técnica correcta. Si era no pipetear con la boca, cuando pincho, no voy a encapuchar el capuchón con la aguja, me puedo pinchar. Esa es una técnica incorrecta. La técnica correcta es la técnica de una mano, ¿no? Estar protegida yo con los guantes, con la bata, ¿no es cierto? Frente a todo esto, se han incrementado las normas de bioseguridad y por ello, cuando trabajemos en laboratorio, debemos aplicarlas todas, chicos. Yo voy a ser estricta, ¿no? En la primera clase que tengamos el siguiente viernes, tienen que entrar con su guardapolvo, con su nombre, el logo de la facultad limpio. Ustedes tienen que estar limpias, con el cabello recogido, con los zapatos limpios, protegidos, zapatos cerrados, las chicas con el pelo amarrado, sin arreglos. Así tienen que ingresar al laboratorio y no es necesario que ya les diga, porque persona que no esté así no va a ingresar al laboratorio. ¿Ya? Bueno, esa es una parte. Y acá tenemos que también ya subí, ¿no ven? ¿Dónde está? Acá está la práctica, ya lo tienen también en el laboratorio, perdón, ya está en la plataforma, aquí está la práctica, que habla de todo lo que hemos hablado, solamente lo he hecho en presentación, deben leerlo, algo que no está en las presentaciones, ay, no sé por qué sale esto así, a ver, voy a compartir aquí, algo que no sale en la presentación es esto, ay, no, no, no. Ya, son los pictogramas que debemos de tomar en cuenta para cada práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que no tiene la presentación, que este es el documento de práctica. Debemos, para trabajar frente a cada reactivo, nosotros debemos de ver el pictograma, ¿no? Las indicaciones, por ejemplo, es de cada reactivo que vayamos a trabajar, esto aplica a todo, a toda la práctica profesional, hasta cuando salgan profesionales. Por ejemplo, esto significa comburente. ¿Qué precaución debo tener? Evitar el contacto, ¿no? Acá nos dice toda la precaución, mantener lejos de las llamas. Esto significa extremadamente inflamable. Esto que significa muy tóxico, evitar cualquier contacto con el cuerpo humano. Esa precaución me dice el pictograma que debo tener. Si tengo el contacto, debo consultar inmediatamente con el médico. Corrosivo, evitar el choque, percusión, fricción, el juego y la acción del calor, ¿no? Esto además está en la guía y luego está el objetivo de la práctica, la clase que duraba hoy y el cuestionario que ustedes ya deben resolverlo, esto en grupos de 5 que vamos a dividir ahorita. Y bueno, creo que esas consideraciones deben tener. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Doctora, buenos Sí, días. sí, ¿Va a haber guía práctica que te pero vamos a esa recoger desde una fotocopiadora? no, esas yo les he mandado ya he subido en la plataforma la práctica 1, yo voy a ir subiendo la práctica 2, 3 y ustedes imprimen, bajan, imprimen. Para la clase tienen que venir con su práctica. No pueden, es otro requisito, no pueden ingresar si no tienen la guía práctica. Persona que no tenga la práctica no ingresa al laboratorio. ¿Ya? Por ejemplo, hoy hemos avanzado la práctica 1, ya pueden resolver el cuestionario. La siguiente vamos a avanzar la práctica 2, que ya es laboratorio, esto era introducción de cómo tienen que venir, ¿no? Para las clases y aplicar todo eso. La siguiente clase ya vamos a avanzar la práctica 2, que es netamente laboratorio, y voy a subir a la plataforma. Ustedes descargan, imprimen y con eso tienen que venir a la clase porque ahí tienen que desarrollar los cálculos y resultados. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Ya. Bueno, chicos, vamos a hacer un paréntesis aquí, por favor. Un ratito voy a ir a marcar mi ingreso y vamos a continuar con la conformación de grupos y la lista. Guárdenme, por favorcito, ¿ya?
Bueno, entonces vamos a llamar lista. Sí, Erika, ¿o alguien tiene algo? Adelante, Erika. Doctora, buenos días. Buen día. Eh, Quería pedirle, por favor, soy del grupo Yo 01, pero tengo choques y mi compañera queríamos hacer ese cambio con 01 y 02 el grupo. Nos dijeron que internamente si se podría, por favor. Los cambios vamos a ver al final, ¿ya? Ahora voy a, si no tienen alguna duda de la clase, de cómo tienen que venir, algo que me olvidé decirles, ahora voy a llamar lista a todos. Nos vamos a dividir en dos grupos. Nos vamos a dividir en grupo A y grupo B porque son bastantes, son casi 60. ¿Ya? Grupos de 25, 25, lo que corresponda. Ahora vamos a ver. En esos grupos, el A va a pasar primero la siguiente semana, luego el B y luego el A, luego el B y así. Y yo también voy a comunicar en la plataforma y dentro de esos grupos, digamos el A, tienen que conformar sus subgrupos que son de 5 o 4 personas. ¿Para qué? Para realizar sus informes de laboratorio. El informe es grupal, como dijimos. Y no me van a entregar cada clase, sino vamos a acumular hasta el receso de invierno. Digamos, hemos avanzado 7 prácticas y me tienen que entregar el informe de las 7 prácticas con una sola carátula, con el nombre de los integrantes del grupo, ya sea a computadora o a mano, como gusten, pero tiene que ser presentable, sin errores ortográficos, y esa va a ser la primera parte. A fin de año, la segunda parte. Para eso son los grupos, ¿ya? Para que trabajen, sobre todo para los informes. Bueno, ¿ya alguna duda más? Vamos a llamar la lista. Doctora, buenos días. Sí. Doctora, tiene una duda sobre la clase. ¿Qué vacunas serían importantes cuando estemos en nuestro internado o en algún laboratorio? Hepatitis y tétanos, está ahí en la presentación. Lo vuelven a revisar y está ahí. Igual revisan las normas de bioseguridad. Ahí dice qué vacunas, pero más que todo lo que te exigen para entrar al internado es hepatitis, tétanos y COVID. Disculpe, doctora, buen día. Sí, buen día. Nosotros podemos acceder, digamos, a las normativas bolivianas como la IPNORCA o también la ISO, así como estudiantes, o cómo se hace eso, digamos, o cómo podemos averiguar todo eso. ¿Para qué quieren ingresar a la normativa? Solamente para aprender, digamos, un poco más en relación a las normativas para laboratorios, digamos. No, es que primero están ustedes en un primer nivel de laboratorio de enseñanza. Cuando estén en laboratorio de especialidades, que es en cuarto año y quinto año, ahí van a aplicar las normas. Ahora no es un, digamos, es un laboratorio básico de enseñanza, el que no es de especialidad. Cuando vayan a ya en cuarto año, quinto año, laboratorio de microbiología industrial, laboratorio de análisis clínico, ya hay normas a nivel nacional e internacional que debemos cumplir y se basan en normativas bolivianas, normativas de ISO generalmente, ¿no? Y otras normativas más, dependiendo la especialidad. Ahora no, en realidad lo que yo desde la asignatura les puedo dar es que se bajen la normativa de bioseguridad los que gusten, porque no es de la asignatura, solamente les he dado un preámbulo de cómo tenemos que trabajar en laboratorio de enseñanza, nada más, y repasarlo y leerlo, ¿no? Y los demás procedimientos, sí hay algunos documentos basados en procedimientos, pero son más especializados, que todavía no considero que lo tengan que leer o repasar. De todas maneras, igual les puedo proveer de algunos, pero no creo que les sean muy útiles por el momento. Está bien, doctora, Tienen muchas que ver gracias. en cuarto, quinto año, ya en las materias de especialidad. Ahorita están como una introducción a la carrera, ¿no?
Todo eso les van a proveer los docentes de sus asignaturas en cada especialidad, qué normas maneja, porque todo es en base a normativa. A normativa boliviana, y si no hay muchos sesgos a veces en nuestra normativa, son normativas internacionales. Por ejemplo, si hablamos de eso de bioseguridad, tenemos la normativa boliviana, pero es no es muy específica, hay muchos sesgos, muy general en algunos aspectos en comparación a otros países, y hay otras normativas de bioseguridad internacional que hay, ¿no? Los documentos, incluso de la Organización Mundial de la Salud tenemos, que nos dice, pero son documentos más complejos que como país no logramos alcanzar a cumplirlos porque son, como les decía, una para que puedan entender, en países de Europa los varones no pueden tener barba ni cabello largo. Es su norma de ellos y lo aplican en todo Suiza, digamos, o en la mayoría de los países de Europa, pero en Bolivia no hay esa norma. Entonces, ¿cómo podemos obligar, digamos, a algún estudiante de medicina que cumpla cuando en nuestra normativa no habla nada de eso? Por lo tanto, pueden venir como quieran, ¿no? Sin aplicar esa norma. Es un ejemplo así sencillo, por decir, ¿ya? Bueno, eso. No sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, entonces llamamos lista. Álvarez Ramírez, Ivonne, Elba, Presente. van a encender su cámara para decir presente, ¿ya? Para que les conozca, por favor. Ivonne, Presente. a ver, y encender tu cámara, Ivonne. Ya la activé, pero no se prende. Si no vas a tener falta. Sí, doctora, ya la prendí, pero no se puede. Y a ver, más rato, ¿ya? Vamos a volver a llamarte. Ancalle Rosales Marvin. Ancalle Rosales Marvin. Ya, muy bien, Marvin, muy bien. Aguarden los que han levantado la mano. Vamos a concluir de llamar la lista, ¿ya? Andia García Efraín. Andia García Efraín. Presente, doctora. Ya, muy bien. Aranda Rodríguez Claudia Cecilia. Presente, doctora. Ya. Uy. Arellano Condori Marisabel. Presente, doctora. ¿Dónde está Marisabel? No te vemos. Ya. Baltasar Carrasco Williams. Presente, doctora. Vale. Le quería comentar, yo estoy en mi computadora y no tengo cámara frontal en mi computadora. Entré por el enlace, pero mediante mi computadora. Eso quería decir. ¿No tienes cámara en tu computadora? No, es un ¿Y en tu monitor. celular? Sí, Ya, bueno. Ya, a ver, hasta el final de la clase. está bien. Calani Felipe Shaila. Calani Felipe Shaila. No está. Falta. Calla López Michelle. Calla López Michelle Elizabeth. Presente, profe, repito. Michelle, no sé qué hemos visto. Sí, no quiere darse la vuelta. Ah. Presente, profe. Ya, muy bien. Ya, está bien. Carvalho Sarabia Vilma. Carvalho Zabala Sarabia Vilma. Carvalho Sarabia Vilma. Carvalho Sarabia Vilma, no está. Carvajal Quispe Noemí. Carvajal Quispe Noemí, no está. Catacora Arellano Celeste.
Catacora Arellano Celeste. Presente, doctora. Ya. Doctora, disculpe mi micrófono, o sea, Carvajal. Noemí Betsabe Carvajal. ¿Y tu cámara? Sí, mi micrófono. Un segundo, lo voy a permitir. ¿Esto fue yo? No quiere abrirse. Está pendiente su Doctor. cámara. Noemí, perdón, Álvarez, un ratito, Álvarez Ramírez, no, Ivonne está pendiente su cámara, Baltasar Carrasco, William pendiente, Carvajal Quispe, Noemí, Betsabe, ¿no puedes? Pendiente, hasta el final de la clase tienen. Ya, pendiente, si no van a Doctora. tener, un ratito, Catacora Arellano, Igreine, dio presente, es Igreine, un nombre raro. Y Greiner, sí, doctora. Ya, sí, ¿alguien hablaba? Sí, doctora, Carvalho Vilma, prendo la cámara, pero creo que no me vio. Ah, ya, muy bien. Te puse falta. Carvalho Sarabia Vilma, ¿no? Sí, doctora. Ya. Cazorla Solís Mayren. Cazorla Solís Mayren falta. Céspedes Rojas Fabiola. Presente, doctora. Ahorita enciendo la cámara. Ya. Chambi Tococari Ariadina. Presente, doctora. Ya. Coyo Ambrosio Wilder. Presente, doctora. Ya, muy bien. Cruz Sánchez Paola. Presente, doctora. Ya. Dorado Valenzuela María José Micaela. Presente, doctora. Ya. Escalante Choque Davy Alejandra. Presente, doctora. Ya, muy bien. García Claros Giselle. Presente, García, doctora. ya. García Rodríguez Kathleen. Presente, doctora. Ya. Jerónimo Castro Daniela Belén. Jerónimo Castro Daniela Belén. Falta. Guaraguara Icachuri Oliver Florencio. Presente, doctora. Ya. Iriarte Álvarez Danilo. Iriarte Álvarez Danilo. Iriarte Álvarez Danilo. ¿No? Jorge Fuentes Noemí Esther. Presente, doctora. Muy bien. López Aquino Naira Andrea. Presente, doctora. López Vargas Gisela. López Vargas Gisela. No hay. Mamani José Luis. Presente, doctora. Ya. Muy bien. Mamani Vilcas Juana Cintia. Buen día, doctora. Presente. Muy bien. Márquez Garnica Cristian Benjamín. Presente, doctora. Muy bien. Mencia Vargas Kimberly Herminia. Presente, doctora. Ya. Este grupo son muchos. Miguel García Nayeli. Miguel García Nayeli. No está. Presente, ¿Dónde doctora. fue? Cámara, Miguel. Ya. Morales Tudela Erika. Presente, doctora. Ya, muy bien. Moya Villagómez Joel. Presente, doctora. Cámara Moya. Ya. Olivera Chávez María Eldi. Presente, doctora. Muy bien. Pérez Muñoz Josep Nardi. Pérez Muñoz Josep Nardi. Presente, doctora. Ya, muy bien. Peredo Arizón Neida. Presente, doctora. Muy
Ya, muy bien. Quilca, Choque, Caterina, Adriana. Presente, doctora. Y es Quilla. Ay, perdón, Quilla. Muy bien. Quispe, Chávez, Nicole, Noelia. Presente, doctora. Ya, muy bien. Ríos, Pardo, Camila, Belén. Presente, doctora. Ya, muy bien. Rivero, Arellano, David, Ezequiel. Presente, doctora. Ya, muy bien. Rocabado, Jiménez, Giancarla. Presente, doctora. Ya, muy bien. Rodríguez Blanco, Gaby Luz. Rodríguez Blanco, Gaby Luz. Rodríguez Blanco, Gaby Luz. Rojas Mosquera, Janet. Rojas Mosquera, Janet. Presente, doctora. Ya. Soria, Cusicanqui, Ariana, Isabel. Presente, doctora. Torrico Rojas, Angie, Brenda. Torrico Rojas, Angie, Brenda. Presente, doctora. Cámara, Angie. Vargas Morales, Camile. Presente, Vargas, doctora. Presente, ya, doctora. muy bien. Vargas Rocabado, Jeremy, Erika. Presente, doctora. Ya, muy bien. Villarruel, Arnés, María, Manoli. Presente, doctora. Muy bien. Villarruel, García, Romanet. Presente, doctora. Ya. Viraca, Magne, Michael, Walter. Presente, doctora. Muy bien. Subieta, Subieta pasa Nivia Xian. Presente, doctora. ¿Dónde? Cámara. Nivia. Muy bien. Ya. Quienes estaban pendientes de cámara rápidamente. Álvarez Ramírez Ivonne. Mauricio, Cristian. ¿Sí? Presente. Ya, Ivonne, tu cámara. Ya, muy bien. Ivonne ya está en la clase. Baltasar Carrasco William. Baltasar Carrasco William, ¿dónde está su cámara? Carvajal Quispe Noemí. Presente, doctora. Cámara Noemí. Lo he prendido. Pero creo que no sé. A ver. Doctora, mi cámara está prendida. O sea, ya está. Ya, muy bien. Baltasar Carrasco William. ¿Dónde estará William, no? Ya, bueno, hasta el final. Ya, bueno, ahora vamos a dividir un ratito, voy a responder sus manos, esperen un momentito. Tenemos registrados acá 51, hasta el número 25. Es que estoy en clase, Pita. Estoy en clases. Sí, que me esperen un ratito. O que vuelvan una media horita, por favor. Ya.